Bendiciones, amados hermanos. Nuevamente es un gusto y un placer poder comunicarnos por medio de estos medios, poder compartir la palabra del Señor en este momento. Yo sé que Dios tiene una palabra preciosa y hermosa para compartir en esta hora con usted y su familia. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial para que sea Él guiándonos en esta palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos das de vivir, de poder ver tu luz, de poder compartir esta palabra. Señor, yo te pido, como siempre, Espíritu Santo, que seas tú poniendo esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás buscando verdaderos adoradores. Yo sé que tú estás buscando personas que en verdad te obedezcan, que en verdad escuchen y pongan por obra tu palabra, Señor, y que no sean oidores olvidadizos. Yo sé, Señor, que tú vas a hablarnos en este momento por medio de tu palabra para que seamos edificados y podamos seguir creciendo y dando fruto como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el Señor me pone poder compartir con usted esta palabra que yo creo que es muy importante, ya que es algo que el Señor nos manda a hacer siempre. Vamos a hablar un poco con el tema de lo que es la obediencia. Y sabemos que la obediencia es un valor muy necesario, un valor que nos impulsa a nosotros a poder hacer las cosas conforme a la persona a la cual nosotros hemos creído y hemos decidido obedecer y hemos decidido seguir. Le interesa y le importa que nosotros cumplamos con esa obediencia. Así es de que en este momento yo le he puesto a esta prédica el título siguiente: Dios respaldará y honrará tu obediencia. Quiero comentarte, amado hermano, que desde el principio el Señor pues habla de la obediencia. Recuérdate que por la desobediencia de Adán entró el pecado, pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo vino la salvación. La obediencia desde el principio Dios siempre nos la ha pedido. Por eso cuando le dice Dios a Abraham, no comas de este árbol, le está dando un mandato para que él obedezca. Si tú te das cuenta, es necesario tener cosas y leyes, normas que obedecer para poder tener una vida correcta y una vida guiada basada en la palabra de Dios. Por eso es que existe la palabra de Dios, para que nosotros pongamos por obra esa palabra y seamos obedientes a la misma. Yo encuentro aquí en la palabra del Señor una narración bien importante que yo quiero que tú me acompañes ahí al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15 y versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer todo y posteriormente vamos a estar desglosando cada uno de los versículos para nuestra mayor comprensión. Dice así en el versículo 1: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado por ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni por el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habitaban toda la parte de la montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá
Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 700 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dice, y aún a Maaca, madre del rey Asa, el mismo le depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto a la torre de Cedrón. Con todo esto, los altares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Bien, hemos leído una pequeña crónica de lo que habla el reinado del rey Asa, y vamos a ir a la palabra y vamos a ir desmenuzando poco a poco para poder ir entendiendo de qué es lo que se trata esta palabra, o lo que el Señor me da a mí para que comparta con usted. Recuerde que dice la palabra en el versículo 1: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Esto es importante. Siempre Dios va a enviar una palabra específica por un siervo, por medio de un siervo. Cuando hay problemas, cuando hay angustia, cuando hay situaciones que se salen completamente del control y de la obediencia de Dios, Dios va a enviar un siervo para que nos haga entender a nosotros la voluntad de Dios. La palabra está escrita, y si nosotros leyéramos la palabra cotidianamente y con la revelación de parte del Espíritu Santo, nos daríamos cuenta cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y los tiempos para con nosotros. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Entonces es necesario que Dios envíe a un siervo, a un profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol, a darnos una palabra específica de parte de Dios para que nosotros corrijamos el camino que llevamos, porque Dios lo que quiere es que le obedezcamos. Dios lo que quiere es honrarnos a nosotros por medio de la obediencia. Recuerda el título: Dios respaldará y honrará tu obediencia. Dice en el versículo 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros. Esto es muy importante. Dios, cuando manda a corregir algo, es porque Él está con nosotros. Dios no va a corregir y Dios no va a enderezar un camino si a Dios no le interesáramos nosotros. Por cuanto nosotros le interesamos, como somos sus hijos, siempre Él nos va a mandar a avisar qué es lo que debemos nosotros de hacer para cumplir las ordenanzas de Dios. Y para eso, Él primero inicia siempre diciendo que Él está con nosotros, que nosotros le pertenecemos a Él. Entonces dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Esto es importante. Dios siempre está esperando que lo busquemos día con día. Él está anhelante de que nosotros nos acerquemos a Él, pero también Él nos hace una advertencia: si nosotros le buscaremos, si nosotros le buscaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, Él va a estar con nosotros, pendiente de nosotros. Pero si nosotros no le buscamos y más bien nos alejamos de Él, obviamente Él no va a estar con nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, queremos los beneficios de Dios, pero no le buscamos. No le buscamos como Él quiere, o no le obedecemos como Él quiere.
Él está dispuesto a respaldarnos, Él está dispuesto a honrarnos, pero si nosotros le honramos a Él primero, si nosotros le buscamos a Él primero. Mucha gente busca a Dios simplemente como que fuera alguien que simplemente nos va a servir a nosotros. Y no es así. Dios como soberano, Dios como creador del universo, Él lo que quiere es que nosotros le obedezcamos a Él, que le busquemos a Él, porque así Él se va a acercar a nosotros. Entonces dice en el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mira qué terrible. Israel pasó mucho tiempo sin que Dios estuviera con ellos. ¿Pero por qué? Porque habían olvidado los estatutos, la ley, habían olvidado todos aquellos principios que Moisés había enseñado. Olvidaron que Él era Dios, olvidaron que para Él es todo y Él es primero en todo. E Israel se había convertido ya a la idolatría, se había convertido ya a buscar agorreros, a buscar artilugios. Ya no buscaban a Dios como tenían que buscarlo. Y amado hermano, este es el tiempo en donde más debemos de estar buscando a Dios. Más debemos de estar buscando de su palabra. Porque muchas veces queremos que Dios nos respalde en nuestras decisiones. Queremos que Dios nos respalde en el ministerio. Queremos que Dios nos respalde en todos lados. Pero no le buscamos. No estamos cerca de Él. Él no va a respaldar algo que no es suyo. Él va a respaldar lo que es de Él y viene de Él. Pero no va a respaldar algo que simplemente se nos ocurrió a nosotros hacerlo por hacerlo. Por eso es que hay muchas actividades y muchas cosas que vienen no de la voluntad de Dios, sino de la estrategia del hombre. Y por eso es que no fructifican, por eso es que no crecen, por eso es que no dan fruto, porque no vienen de la voluntad de Dios. Simple y sencillamente son estrategias humanas. Entonces acá vemos de que por muchos días el pueblo de Israel había dejado de buscar a Dios. Dios no estaba con ellos. En el versículo 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Muchas veces nos pasa así, amado hermano. Solo buscamos a Dios cuando tenemos necesidad de Él, o cuando tenemos necesidades. Porque aquí claramente dice que Dios no estaba con ellos por mucho tiempo, pero ellos vinieron y lo buscaron. Entonces Dios, como ese Padre amoroso, como ese Padre que siempre está pendiente de sus hijos, dice que, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová. Aquí viene otra cosa importante. Mucha gente está buscando a Dios por la necesidad de que lo sane, que le resuelva problemas financieros, que le ayude en su trabajo, qué sé yo, tantas cosas que le pedimos a Dios. Pero no se quieren convertir. No se quieren convertir. Y convertirse es obedecer la palabra de Dios. No simplemente querer manipular la palabra. La palabra no puede ser manipulada. Ni mucho menos la voluntad de Dios. A Dios usted no le puede doblar un brazo. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, mucho sacrificio, pero no se convierten a Dios. Y ese es el problema. Dice la misma palabra que hay gente que hace largas oraciones para que los vean, dice, pero ya tienen su recompensa. Es gente que anda buscando el aval de los demás, pero no el aval de Dios. Anda buscando su propio reino, buscando su propia imagen, pero no buscando el reino de Dios, ni la imagen de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros somos creados a imagen de Él. Y si somos creados a imagen de Él desde un principio, acuérdate que Adán así fue creado. Pero el problema es que la imagen de Dios fue tergiversada en el momento que entró la desobediencia. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios, buscando ídolos, buscando un montón de lugares para hacer sacrificios cuando Dios no había mandado eso. Pero Dios en su amor y su misericordia, por cuanto es el pueblo escogido de Dios y nosotros sus hijos, el pueblo adquirido por Dios, dice que cuando estuvieron en tribulación se convirtieron a Dios. Este es el tiempo de convertirnos, hermano. Este es el tiempo de buscar a Dios de una manera genuina, de convertirnos a Él, para que Él nos respalde a nosotros. En el 5 dice, y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Parecido a este tiempo. En este tiempo mucha gente anda sin paz,
no hay paz, hermanos. No hay paz sobre la tierra en este momento. Hay temor. ¿Por qué? Porque primero no están buscando a Dios. No se están acercando a Él. Y los pocos que se están acercando lo están haciendo nada más por conveniencia, por la necesidad. Hay que convertirnos, hermano. La palabra dice arrepentíos y convertíos. No solo hace falta el arrepentimiento. Yo conozco testimonios de personas que dicen, sí, yo me arrepiento, que el Señor me haga un milagro y todo, y el Señor les hace el milagro, y después vuelven a lo mismo, o peor, porque nunca se convirtieron a Dios, porque no les interesaba buscar a Dios, les interesaba que Dios les hiciera un favor, que Dios les resolviera el problema, pero se olvidaron de convertirse. Conversión, amado hermano, viene de entrega total. Conversión, como dice la palabra, nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo, y el esclavo no cuestiona, el esclavo obedece. Pero hay gente que simplemente quiere usar a Dios como un medio para satisfacer sus necesidades, pero no buscan a Dios como el Dios que es el que provoca en nosotros esa gloria, esa manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Solo lo buscan para salir del problema. Así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, buscándolo de esa manera. Pero el pueblo de Israel hizo algo por medio de su rey Asa, y dice así: y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Por qué crees tú que Dios turba a la gente con calamidades? ¿Por qué crees tú que Dios está permitiendo esto que está pasando en el mundo? Porque se alejaron de Dios. Hay naciones, amados hermanos, que hoy por hoy están poniendo leyes para cosas que son abominación para Dios, respaldando abominación, respaldando carnalidad, respaldando un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque los mismos gobernantes se han alejado de Dios. No les interesa buscar de Dios. Por eso dice la palabra que muchos días pasaron en Israel cuando Dios no estaba. ¿Por qué? Porque los reyes se habían alejado de lo que Dios había dicho para ellos y lo que Dios había establecido para este pueblo. Pero el rey Asa, al escuchar la voz del profeta, reflexiona. Y entonces en el versículo 7 dice así: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aquí hay otra cosa importante. Aquí no dice que tenemos que mantenernos quietos, dice, pero esforzaos vosotros. O sea, la obediencia requiere esfuerzo. Es un valor, como digo, que se cultiva, que va día con día cultivándose. La obediencia, nos han enseñado obediencia desde el principio, desde que nacimos. Cuando éramos niños nos decían: hey, mire, no se siente ahí, mire, no toque esto, mire, levántese a tal hora, mire que tiene que hacer esto. Y nosotros aprendíamos obediencia. Bueno, algunos pues, otros a esta edad todavía, como digo yo, pañaludos de 40 años, todavía les tienen que decir qué hacer y aún así obedecen. ¿Por qué? Por eso mismo, porque Dios lo que quiere es que cultivemos nosotros la obediencia. Si nuestros hijos no nos obedecen a nosotros, ¿cómo pretendemos nosotros, como dice la palabra, guiar la iglesia de Cristo? Así dice que tenemos que tener bajo sujeción a nuestros hijos. Y si no podemos nosotros guiar a nuestra propia familia, ¿cómo pretendemos guiar la iglesia del Señor? Por eso es que hay muchos problemas en las congregaciones, hermanos. Por eso es que hay muchos lugares en donde ahí se permite de todo, se hace de todo. Por eso yo creo y estoy convencido que Dios en este tiempo lo que está haciendo es limpiando su altar, limpiando congregaciones, para que empecemos de nuevo, para que haya un nuevo renacer. ¿Por qué? Porque claramente dice que debemos de esforzarnos y que el trabajo no desfallezca en nuestras manos, no se canse en nuestras manos. ¿Por qué? Porque la recompensa de ese trabajo que hacemos, Dios lo va a dar. Él va a recompensar la obra. Pero si la obra se hace bajo la voluntad de Dios, si la obra se hace obedeciendo a Dios y no a los hombres. Hay muchos siervos que se han equivocado pretendiendo que porque X o Y persona o X o Y familia no se vaya de la iglesia, terminan haciendo lo que ellos dicen. Y no debe de ser así.
Nosotros como siervos de Dios tenemos que hacer lo que Dios nos manda, obedecer a la palabra de Dios, aunque lo que Dios nos mande para muchos pareciera ridículo o irrisorio. Pero por cuanto nos mantengamos obedeciendo la voz de Dios, Él nos va a honrar, Él nos va a respaldar, aunque para otras personas pareciera ridículo. Hay cosas que las tenemos que hacer siempre, siempre bajo la voluntad de Dios y bajo su ordenanza. Hay otras cosas que a veces se hacen por conveniencia, pero las cosas por conveniencia tarde o temprano se pierden porque no hay un fundamento. Mientras que cuando estamos bien cimentados en la palabra del Señor, bien cimentados en la roca que es Cristo, obviamente Él nos va a guiar por el mejor camino, aunque ese camino para los ojos de muchos o para nuestros propios ojos, los que estamos recibiendo la palabra, sea un lugar tortuoso, pero nos va a llevar a un buen fin. En el versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, dice, cobró ánimo y quitó los ídolos. Eso es algo importante. Cuando recibimos palabra del Señor tenemos que cobrar ánimo, pero tenemos que deshacernos de todo aquello que nos estorba para recibir el respaldo de Dios. Porque después de eso dice: abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Por eso te digo que yo creo que este tiempo es un tiempo de reparación de altares. Es un tiempo de restauración de altares. Porque Dios está quitando todo aquello que le estorba, todo aquello que no es agradable, que es abominación para Él. Ídolos, ¿como cuáles, por ejemplo? Tal vez tú podrías decir: no, pues si es que yo no tengo ídolos. Pero a lo mejor tu esposo es tu ídolo, o tu esposa, o tus hijos, o tu trabajo, o tu negocio. ¿Qué es lo que te quita a ti el tiempo para Dios? ¿Qué es lo que no permite que tú recibas el respaldo, la honra completa de parte de Dios? ¿O qué es lo que te quita a ti la adoración genuina delante de Dios? Ese es un ídolo. Y el rey retomó lo que verdaderamente eran las ordenanzas de Dios desde Moisés, que tenían que quitar ídolos, que no debía haber ningún ídolo sobre la tierra de Jerusalén. Y me llama la atención porque dice, lo voy a repetir: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín. Aquí hay algo importantísimo. La tribu de Judá representa la tribu de adoración, representa la alabanza y la adoración a Dios. Y la de Benjamín representan los reyes. Todos los reyes vienen de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí lo que había que restablecer nuevamente era el estatus del reinado correcto de parte de Dios y de la adoración correcta de parte de Dios. Por eso yo te digo que Dios lo que está haciendo es restaurando los reinados, los reyes, restaurando los sacerdotes, restaurando la adoración verdadera de parte de Dios. Y aparte dice acá: y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Tenemos que reparar el altar, amados hermanos. Muchos altares fueron destruidos por apostasía. Muchos altares fueron destruidos por abominaciones. Personas que estaban en el altar en adulterio, pecando. Pero porque como no había otra, ahí estaban. Este es un tiempo de restauración. Es un tiempo, como hemos declarado, de restitución. Dios va a restituir lo correcto. Dios va a restaurar su altar. Porque Él lo que quiere es respaldar a su pueblo. Él lo que quiere es honrar a su pueblo. Él lo que quiere es glorificarse en su pueblo. Pero Él no puede glorificarse en su pueblo si hay ídolos, si hay estorbos. Porque Él es un Dios celoso, absolutamente celoso. Y dice en el 9:
Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Esto es algo importante. Dios respaldó a Asa, porque Asa empezó a hacer lo correcto. Y por eso es que el tema se llama así. Si obedeces a Dios, Dios te va a respaldar y te va a honrar. Asa estaba haciendo algo que para ojos de muchos era terrible o tremendo. ¿Cuánto no podían haber criticado a Asa por haber destruido ídolos y haber quitado todo aquello que era de abominación para Dios? Porque a veces, hermanos, los ídolos se vuelven costumbre, y el problema es que la costumbre después se vuelve ley. Ese es el problema. Y la verdadera ley, el verdadero mandato de Dios, se hace a un lado. Dios quiere que restauremos eso. Dios quiere que volvamos a restaurar el altar de Dios. Y pronto ustedes van a ver cómo es que Dios se va a empezar a manifestar de una manera poderosa, de un avivamiento tremendo en la iglesia verdadera de Cristo, cuando esos altares sean restaurados, cuando esos altares sean levantados, pero con verdaderos adoradores, con verdaderas personas que le temen a Dios y le obedecen. Y dice que los reunió después a ellos porque ellos se dieron cuenta de que Asa, Dios estaba con Asa. Si Dios está contigo, amado hermano, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, Dios te va a respaldar. Mira, nosotros como siervos de Dios en Casa del Rey hemos hecho unas cosas que para mucha gente parecieran locura, parecieran tontera, empezando desde que un día a mí el Señor me dijo de que le predicara las piedras, porque Él iba a convertir esas piedras en corazones de carne. Y pasamos casi 3 meses con piedras en las sillas predicándole a esas piedras para honra y gloria del Señor. Oye, esas piedras fueron convertidas en personas, en corazones de carne. Hoy, bendito el Señor, vemos eso, pero en ese momento era locura. Veía pasar la gente y dirían, estos están bien locos. ¿Cómo es eso? Predicándole a piedras. Porque Dios me lo dijo, Dios me lo pidió, y por cuanto obedecí, hoy Dios nos bendice con su presencia. Hoy Dios nos bendice porque usted está en Casa del Rey. Usted es parte de este ministerio, es parte de esta familia. Porque un día hubo un pastor loco que se le ocurrió pasar 3 meses predicándole a las piedras, haciendo servicios para piedras. ¿Te das cuenta? Otra, para no ir tan lejos, el lugar en donde estamos actualmente. Una locura. Pasarse a un lugar, a una bodega de más de 300 metros cuadrados, con 20 miembros, a pagar un alquiler enorme. Mucha gente creyó que nosotros les íbamos a pedir cuota. No, hermanos. Si Dios a mí me lo dice, yo lo hago. Porque yo sé que tengo el respaldo de Dios. Porque yo sé que si Dios me lo está diciendo, es Él el que lo va a hacer y no yo. Y eso es lo que yo te animo a ti en este momento. Si Dios te lo dijo, hazlo, hermano, no tengas duda. Tienes que hacer lo que Dios te manda, obedecer a lo que Dios te ha mandado. Porque por retener lo que Dios te ha pedido, por retener lo que Dios te ha mandado a hacer, no estás siendo respaldado y no estás recibiendo la bendición completa. Por eso Dios no te puede honrar. Pareciera locura lo que uno a veces hace. Dios le mandó a Josué a hacer una locura. Caminar y marchar alrededor de un muro de más de 3 metros durante una semana completa. Y no les digo, vayan con espada y maten a todos los de Jericó. No, marchen alrededor y los muros caerán. Y así fue. Con voz de sonido, con voz de trompeta, con voz de júbilo. Y con fe y obediencia, los muros de Jericó cayeron. ¿Qué muro quieres tú derribar en este momento? ¿Qué muro te está deteniendo a ti para no recibir la honra y el respaldo de Dios? Destrúyelo. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Tienes el 100% de garantía que te va a ir bien, por cuanto estás obedeciendo a la voz de tu Dios.
Y lo importante, recuerda lo que dijo al principio, porque Dios estaba con ellos. Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Solo obedece. A veces Dios nos da indicaciones que cuando uno se pone a analizarlas, dice: Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo obedezco, yo lo hago. Y cuando eso sucede, tú mezclas obediencia con la fe y se logran amalgamar. Amado hermano, tienes una llave poderosa, una llave poderosísima, y tienes que ponerla en práctica. En el versículo 10 dice: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 12º del reinado de Asa. Y en aquel mismo día, sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 600,000 ovejas. Y 7,000 ovejas. ¡Wow! Mira qué cantidad de sacrificio. Mira qué cantidad de ofrenda. No solamente le pidieron a Dios, porque eso es lo que pasa. Mucha gente quiere el respaldo de Dios. Mucha gente quiere que Dios les conceda todo, pero no están dispuestos a sacrificar nada. No están dispuestos a darle nada a Dios. Ellos le buscaron a Dios. Asa vino y destruyó todos los ídolos. Y dice que de todo lo recuperado, del botín, dice, trajeron para sacrificio de Jehová 700 bueyes y 7,000 ovejas. Ese es un pueblo agradecido, hermano. Ese es un pueblo que en verdad quiere obedecer a Dios. Ese es un pueblo que en verdad quiere cambiar esa mala manera de vivir a una buena manera de vivir. Y aquí viene lo importante. Cada vez que tú hagas una ofrenda, o cada vez que tú traigas algo delante de Dios, habla con Dios. Habla con Él. Dale gracias. Dios está esperando. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para Él? Y dice el 12: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Mira, gracias a Dios nosotros no podemos hacer esto aquí, porque todo aquel que no buscare a Dios de una manera genuina sería de esa manera. Pero allá lo hicieron. Pero antes de eso le ofrecieron holocausto a Dios, porque lo que estaban haciendo era restaurando el lugar de sacrificio, restaurando el altar. Y te voy a decir algo: el altar fue restaurado hace 2000 años con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Él restauró el altar de adoración. Él lo restauró para ti y para mí. Hoy ya no tienes que matar 1000 ovejas, porque ya hubo un cordero que murió en la cruz por ti y por mí, en donde Él restauró el verdadero sacrificio, en donde Él restauró la verdadera adoración, donde Él restauró el altar del Señor por medio de su sacrificio. Él se entregó a sí mismo para que tú y yo hoy podamos recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero quiere que obedezcamos. En aquel tiempo, mira el juramento que hicieron. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y de hecho te digo algo: si tú no buscas de corazón, si tú no buscas con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo a tu Dios, vas a morir. Vas a morir. Y el problema es que vas a morir eternamente. Por eso es que Dios quiere que lo busquemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con absolutamente todo. Nada nos pertenece, todo le pertenece a Él. Él se sacrificó por ti y por mí. Él murió en la cruz para que tú y yo seamos salvos.
Pero por medio de ese sacrificio nos hicimos esclavos de Cristo. Por eso es que Dios nos manda que obedezcamos. Y mira, Él no nos dice obedece y obedece. No, Él dice obedece y yo te voy a salvaguardar. Yo te voy a honrar. Yo te voy a respaldar en todo lo que tú hagas. ¿Tú quieres las bendiciones de parte de Dios? Sencillo. Conviértete y obedece. Ahí vas a recibir los beneficios de ser un verdadero hijo de Dios. Dice el 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Estaban restaurando el altar. ¿Te das cuenta? Empezaron con ofrenda, luego con promesa, luego con júbilo, reconociendo a quién le estaban ofrendando, delante de quién estaban ellos haciendo el sacrificio, delante de quién ellos estaban jurando una promesa. Luego dice en el 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Ahí está la clave. ¿Quieres tú tener paz por todos lados? Ahí está. Restaura el altar. Restaura el altar. Obedece. Sea una persona obediente. Si tú prometes, cumple. Me llaman, les digo, miren, a mí me impresiona y me agrada mucho lo que la palabra viene hablando de hace ratos para acá. Restaurar, restaurar. Casa del Rey es un ministerio de restauración. Hemos visto familias restauradas por medio de la palabra. Pero lastimosamente el enemigo ha quitado la paz de algunas. ¿Por qué? Porque se les olvidó. Porque metieron ídolos en sus casas. Metieron ídolos en su corazón. Ya no es Dios el que ocupa el total de su corazón, sino que hay un ídolo por ahí, o varios ídolos. Asa los destruyó todos. Presentó una ofrenda, hizo un juramento y dio alabanza. Eso me dice a mí que cuando regresemos a reunirnos, a congregarnos en el templo del Señor, el lugar que Él destinó para que sus hijos se reunieran y le glorificaran, tenemos que restaurar. Y lo hemos estado haciendo. Pero va a llegar el momento en donde va a pasar esto. Esa tribu de Judá que una vez el enemigo quiso destruir, que es la alabanza, se va a levantar con más fuerza y con más poder. Porque esa es la primera fase de la batalla. Los muros de Jericó se cayeron con alabanza. Pero para aquellos que algo parece ridículo, para nosotros es sublime. Para nosotros es importantísimo. Por eso es que el enemigo siempre ha estado ocupado en destruir, en cambiar, en meter apostasía, en meter pecado en la alabanza. Porque cuando una alabanza y una adoración nace del corazón, como verdaderamente debe de ser para nuestro Dios, rompe y destruye fortalezas, hermanos. Tenemos que regresar a ese punto. Escucha lo que dice el 16. Y aún Maacá, madre del rey Asa, rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Probablemente hayan familiares tuyos que estén en idolatría y vivan contigo. Es tiempo que les hables la palabra y les digas lo que Dios manda. Aquí Asa a su propia madre le destruyó una imagen de acera, porque él reconoció que mientras hubiera algo que estorbara la bendición completa de Dios, no se iba a poder dar. Asa comprendió lo que era obedecer a Dios, lo que era obedecer el mandato. No tendrás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra.
Él lo entendió, era uno de los mandamientos. Y le destruyó la imagen a la madre. Mira qué tremendo. Puede ser, como te digo, que tú estés viviendo con algún familiar que todavía tenga ídolos. Tal vez no de bulto, pero tiene otros ídolos. Porque ha dejado la fe por los ídolos. Yo no te voy a venir a decir qué ídolo podrá ser. Pregúntaselo tú al Espíritu Santo. Pregúntale tú al Espíritu Santo qué ídolo puedes tú tener. O qué familiar tuyo tiene un ídolo que no te permite a ti alcanzar la totalidad de la honra de parte de Dios. Sea de uno de tus hijos, sea de tu madre, de tu padre, algún familiar que viva contigo. Porque tenemos que despojarnos de todos esos ídolos para que Dios ocupe el verdadero lugar que a Él le corresponde, que es el único. Es el único. Con todo esto, dice el 17, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. A pesar de que destruyeron todos los ídolos, a pesar de que destruyeron todo lo que era abominación de parte de Dios, todavía había gente que visitaba lugares altos. Por eso te digo, y estos lugares altos, más adelante ya lo hemos predicado varias veces en relación al tiempo de lo que viene en diciembre. Idolatría, cultos, tradiciones que te alejan de Dios, que te alejan de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios. Porque es más fuerte a veces una tradición, porque está tan enraizada que cuesta quitarla. Y la única manera de quitarla es arrancándola de raíz. No podemos estar pensando en que ídolos van a ocupar el lugar de nuestro Dios. 18. Aquí viene la restauración. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Imagínate al grado que habían llegado en Israel de extraer de la casa de Dios, de extraer del templo de Dios las cosas que eran consagradas a Él, las cosas que habían sido entregadas para Él. ¿Qué has decidido tú entregarle a Dios? ¿Tu vida? Entonces no la saques del lugar santísimo, no la saques del altar, no te mezcles con el mundo. La palabra de Dios dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No nos vayamos por las corrientes del mundo, hermano. Este es un tiempo que muy fácil la gente se va al mundo, porque como nunca echaron raíz, porque como nunca se cimentaron sobre la roca, porque cuando construyeron con hojarasca, y cuando vino la prueba fue destruido por el fuego. Este es el tiempo de restauración de altares, hermanos. El de tu casa. Hay que restaurar eso. Y regresa a la casa de Dios. Regresa al templo de Dios. Regresa al lugar de congregación. Lo que a Dios le pertenece. Empezando por ti mismo. Porque tú ya no te gobiernas. Es Dios que te gobierna. Por eso es que tienes que aprender a obedecer a Dios con todo. Yo he visto, amado hermano, la gente que obedece a Dios es bendecida. La gente que obedece a Dios es honrada. La gente que obedece a Dios es respaldada en todo lo que hace, porque obedece. Pero no puedes hacer una cosa y dejar de hacer otra, como Dios se los dijo a los fariseos. No puedes jugar a dos cosas. Tienes que enfocarte en una, en obedecer a Dios en lo que te ha mandado a hacer. Y mira qué hermoso lo que dice. Y después de esto, ¿qué hubo? En el 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 35 años de bendición, hermano. ¿Por qué? Porque obedecieron. Porque decidieron quitar todo aquello que los apartaba de Dios. Ahí se ve cómo Dios respalda su propia palabra. Pero hay que acercarse a Dios. Hay que convertirse a Dios. Por eso es que estamos hablando de esto. Convertirnos es quitar todo aquel ídolo que nos separa de Dios.
todo aquello que nosotros hemos prometido a Dios pero no hemos cumplido. Es tiempo, amado hermano, que restauremos eso. Este tiempo es un tiempo para eso, de restauración, de restitución. Dios va a ir poco a poco. Poco a poco va a ir haciendo lo que en su tiempo Él quiere que se haga. Y te tengo una buena noticia. Pidámosle a Dios para que pronto ese semáforo llegue a naranja, para poder congregarnos, porque ya hay luz verde para congregarnos. Pero hasta que ese semáforo llegue a naranja, y les vamos a estar dando buenas noticias más adelante, cuando ya sepamos que ya en nuestro municipio ya estamos en color naranja, y vamos a poder congregarnos, como dice la palabra, para llegar a restaurar, para llegar a restituir, para llegar a levantar ese altar de adoración para Dios. Vamos a seguir trabajando, amado hermano, para Dios y para usted. Pero usted es necesario que también haga lo que la palabra de Dios dice, que obedezca lo que la palabra de Dios dice, porque Dios va a respaldar a sus siervos, a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 9. Acompáñame ahí. Dice la palabra: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la promesa. Obedecer. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios, Él te va a bendecir, Él te va a respaldar, Él te va a honrar. Pero no pretendamos que Dios nos honre, que Dios nos respalde, si no obedecemos su palabra. Si tú hiciste un pacto con Dios, pues Dios va a cumplir ese pacto, pero tú cumple tu parte. Tú cumple tu parte. El pacto que Él hizo con nosotros es sempiterno. El pacto que Él hizo con nosotros es así, para siempre. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, decretos que hoy te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios da a vuestros padres, que a vuestros padres os da. Para poder poseer la promesa de Dios, tenemos que obedecer, amado hermano. La desobediencia hizo que Saúl perdiera el reinado. La desobediencia hizo que por medio de Adán entrara el pecado. La desobediencia hizo que David perdiera un hijo. Obedezcamos a la voz de nuestro Dios, y Él nos va a respaldar, y Él va a hacer que nosotros recibamos toda la honra que viene de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice: Dios honra a los que le honran. Conviértete, busca de Dios de todo corazón, con toda tu alma. Haz de la visita a su altar un gozo, una alegría. Hermano, mira, yo no sé tú, pero mi corazón vibra con alegría para aquel día que nos reunamos nuevamente en su altar a glorificar su nombre, a alabarle y adorarle con voz de júbilo, con voz de trompeta. Poder danzar, poder saltar, poder glorificar su nombre, restaurar, seguir haciendo lo que Dios ha mandado que hagamos. Así es de que, amado hermano, yo te animo a que si tú, en alguna medida, alguna manera, tú aún tienes algún ídolo,
que te estorba para que Dios te honre, quítalo de tu vida. Y si algún familiar tuyo tiene algún ídolo, o algún familiar tuyo es tu ídolo, no te digo que lo quites de tu vida, pero sí, reflexiona y hazle ver que Dios es sobre todas las cosas. Porque Dios lo ha dicho. El que no aborrece padre y madre antes que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que aprender que nada puede ocupar el lugar de Dios. Y entonces Él te va a respaldar. Porque Dios respalda a los siervos que le obedecen. Dios respalda a los siervos que le creen. Dios respalda a los siervos que viven por fe. Dios respalda a los siervos que hacen cosas en su nombre porque le han creído. Así es de que yo te animo en este tiempo, que es un buen tiempo. Para muchos tal vez será un mal tiempo, pero para los hijos de Dios que han decidido creerle y saber de que Dios está trabajando en sus altares, es un buen tiempo. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, porque tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es obedecer a su voz, escuchar su voz y obedecerla. Así es de que cierra tus ojos, quiero orar por ti, para que esta palabra se haga vida en ti y que la puedas poner por obra. Padre amado, en este momento te vengo dando gracias por tu palabra, para que seas tú, Señor, restaurando y restituyendo todo aquello, Señor, que el enemigo quiso destruir. Levanta sus altares, Señor, con más poder, con más gloria, Señor, porque son altares que tú has decidido levantar. Y todo aquel altar que no lo levantaste tú, Señor, destrúyelo. Destrúyelo, Señor, con el poder de tu fuego, con el poder de tu unción. Pero levanta y respalda a tus siervos, Señor, aquellos que te han creído, Señor, aquellos que han caminado en fe, aquellos que siguen firmes, Señor, en lo que tú les has hablado. Que no se han desviado ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantienen firmes en el camino de la verdad, en el camino que eres tú, Señor Jesús, y que fueron cimentados y plantados sobre la roca que eres tú, y lograron construir, Señor, por cuanto el fuego pasó, no fueron destruidos. Yo te pido, Señor, que levantes esos altares en las casas. Te pido, Señor, que pronto podamos reunirnos nuevamente, Señor, y glorificar tu nombre en medio de la congregación. Con arpa, con danza, con júbilo, con alegría. Y que cada cosa que traigamos a tu altar, Señor, la traigamos con gratitud, con acción de gracias. No por necesidad, sino por cuanto te amamos y obedecemos tu palabra, Señor. Restituye, Padre amado, todo aquello lo que el enemigo destruyó y quiso quitar. Dílele, ordénale, Señor, de que todo aquello que destruyó, que no tiene arte ni parte sobre aquellos que han decidido obedecerte y creerte, Señor. Yo te pido que bendigas a tus hijos, a todos los miembros de Casa del Rey, a aquellos que son nuestros amigos y que nos escuchan por medio de las redes sociales. Yo te pido que los bendigas, Señor. Que ellos vean que es necesario quitar todo ídolo de nuestro camino para que seas tú honrándonos y respaldándonos en todo lo que hagamos. Para que todo lo que toquemos con nuestras manos sea bendito y que todo lo que nuestros pies toquen lo declaremos como tierra bendita para ti, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás escuchando esta oración y vas a hacer lo que tu palabra dice, porque tu palabra dice que tu sí es amén. Y nosotros debemos de ser claros y obedecer, Señor, a todo lo que dice tu palabra. Yo te doy gracias, bendito Dios, porque hasta aquí tú nos has sostenido y nos has ayudado. Yo sé que lo vas a seguir haciendo, por cuanto tú estás con nosotros. Porque desde un primer tiempo, Señor, cuando iniciamos Casa del Rey, la primera palabra que tú me pusiste para ponerla y que fuera siempre esa palabra era: porque yo estoy contigo. Y hoy te digo de parte de Dios, Él está contigo. Restituye el altar. Quita todo aquello que te estorba. Y verás cómo Dios te respalda y cómo Dios te va a honrar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Ya saben, aquí estamos para servirles. Aquí estamos cualquier cosa que necesiten.
Si ustedes, como repito, anhelan estar en la presencia de Dios en el altar, solo vengan aquí a Casa Pastoral y nosotros con mucho gusto vamos y les abrimos el templo para que ustedes honren a Dios y puedan ir a orar, puedan estar un tiempo en coinonía con el Señor, en unidad, a solas si tú quieres, ahí con Dios. Dios te bendiga, te guarde y recibe un fuerte abrazo de parte de aquí de los pastores de Casa del Rey. Los amamos y pronto nos vamos a poder reunir y estar juntos en un mismo sentir, glorificando el nombre de Dios y restaurando ese altar. Dios les bendiga.